Por ahí nos quedamos el día de ayer. Ah, no, nos quedamos en Platón. ¿Cómo? Nos queda en Platón, creo. ¿Por cuál? Platón. Usted estaba hablando de Platón. Sí, pero leímos esta página de la, ¿cómo se llama? La página de la filosofía para principiantes. El cómic. Ah, sí, sí, sí. El cómic. Ajá. Bien, prosiguiendo. Vamos a hablar un poquito de las obras de Platón. Básicamente es mostrar la lista de las obras. Miren, las obras de Platón tratan de diferentes temas. A veces incluso son continuidad de lo anterior. Como por ejemplo en alguna hizo quizá el esbozo de la teoría de las ideas y en otro de repente mostraba ya una corrección, una autocrítica a esa misma teoría. Entonces vemos que hay una relación entre algunas de esas obras. Los intereses de Platón eran la política, la idea, el mundo de las ideas. Entendamos por mundo de las ideas el mundo de lo espiritual, el mundo de lo mental, el mundo de lo metafísico. No se refiere solamente a las ideas en el sentido de conceptos, sino se refiere a las ideas también en el sentido de aquello de carácter espiritual. Eh, Le interesa la ley, le interesa el gobierno, le interesa la ciencia, así que sobre esos temas vienen las obras. Intentar sintetizar en una sola frase cada obra es una tarea demasiado, diría yo, es como una caricatura de la obra, porque en realidad es como que agarrara yo la obra de la Ética Nicómaco de Aristóteles y de repente dijera que la obra trata sobre la felicidad. Y no solo trata sobre eso, él habla también de la praxis, habla del acto humano, habla de la voluntad, habla de más virtudes. Es decir, que es una obra bastante abierta, habla de las acciones de los hombres, de los actos morales. Evidentemente no se puede reducir en una sola frase cada obra, pero por lo menos para que tengamos alguna de las ideas, veamos la lista siguiente. Las obras de Platón son las siguientes. Primero, Gorgias, habla de la retórica y la sabiduría. Miren que la retórica ha sido muy importante en la filosofía, al grado que desde Platón, en la famosa, ¿cómo se llama? Bueno, en la academia, no incluyó la disciplina. Va a aparecer hasta la época de Carlomagno, el emperador Carlomagno, rey de los carolingios, ¿cómo se llama? Del imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, que le va a solicitar a un monje llamado Alcuino que funde escuelas, ¿verdad? En todos esos lugares, todo lo que es Lombardía, la zona de Alemania, la parte central europea, Italia, que funde obviamente escuelas para formar. Y entre esas escuelas pues van a meter las cuatro disciplinas de Platón, más otras tres disciplinas. Y entre ellas, entre esas tres, estaba la retórica, ¿verdad? La retórica, la gramática y la dialéctica. A la dialéctica también se le va a llevar lógica. Entonces, vemos cómo la retórica se convierte en una especie de carrera, es decir, aprender a hablar correctamente. No solamente gramática, escribir correctamente, también retórica, hablar adecuadamente. Era necesario para trabajar, por ejemplo, en las cortes del rey, para ser diplomático en los reinos. Era importante tener ese nivel de cultura para realmente... Y normalmente era la gente de gobierno que estudiaba ese tipo de carreras. El Fedón sobre la inmortalidad del alma. Ya vamos a hablar un poquito del Fedón. Tendré que leer un fragmento que hablará acerca de la relación cuerpo y alma, ¿verdad? Que es importante. El Fedro habla sobre el amor y la belleza. El Critón sobre los deberes cívicos. Laques sobre el valor militar. Estos son nombres de personajes que aparecen dentro de la obra, conversando sobre esos temas. El Teeto, el conocimiento científico. Parménides es una autocrítica a su teoría de las ideas. De sofista sobre el ser y la teoría de las ideas, Hipia Mayor sobre la belleza y también la doctrina de las ideas. Podemos notar ahí ya tres obras que hablan de la idea, de las ideas. También está la obra de Crátilo, que habla de las propiedades de las ideas, Protágoras de la virtud. El banquete, hablaremos de la obra del banquete más adelante cuando hablemos del amor platónico. Ahí vamos a citar el mito de Afrodita, para hablar un poquito de esa relación entre el amor físico y el amor espiritual. Habla del amor y la belleza. El político sobre las cualidades del gobernante. Recuerdo que Platón enseñaba en esta obra algo que a mí me parece que es lo que realmente tiene que ser un político. Es la definición de político. Dice que el buen gobernante es aquel que es capaz de subordinar sus intereses particulares en beneficio del bien común. Y dice que es un buen servidor. Es decir, que el buen gobernante es buen servidor de las mayorías. Si entendieran eso los políticos, tendríamos buenos gobernantes.
pero se han olvidado del concepto de política de Platón por completo. El Fileo habla sobre el amor, el placer y el bien. El Timeo habla sobre la cosmología. Y esta obra también es curiosa porque en esta obra aparece el testimonio de aquella famosa ciudad antigua que se fue al fondo del mar, la Atlantis. Según cuenta Timeo en esta obra de Platón, dice Timeo que había una ciudad antigua que era una especie de islotes concéntricos, como que fueran islas una dentro de la otra, ¿verdad? Círculos, por así decirlo, uno dentro del otro, y conectados por puentes, donde los barcos podían entrar y navegar por debajo de los puentes y pasar de isla a isla. Casi como que todas las islas estuvieran con una pequeña apertura y por ahí entraban los barcos para poder rodear y también los puentes para comunicar la parte del territorio. Era una ciudad muy, ¿qué se puede decir?, de gran civilización, de mucha ciencia, según lo que narra, pero tuvo la desgracia que se sacudió la tierra, ¿verdad? Dice, y que todo se fue al fondo del mar, excepto la parte del círculo más grande, que quedó como una especie de escollo, donde los barcos pueden entrar, pero no pueden salir. Es como que entraras tú a un golfo, pues, por así decirlo. Pero la isla se quedó como una letra C, que los barcos pueden entrar, pero no pueden salir de ahí. Bueno, pueden salir por el mismo lugar donde entraron, evidentemente. Pero si buscáramos en la historia qué isla es la que coincide con esta descripción que exista hoy en día, eh, pues es una isla que dice la historia que hace 3000 años tuvo la explosión de un gran volcán. Se llama la isla de Tera. No recordé el nombre con la clase anterior, ahorita me acordé. La isla de Tera, que hoy en día se llama Santorini, la isla de Santorini. Ese nombre sí me acordé. La isla de Santorini, que actualmente es una isla griega afrodisíaca, ¿verdad? La gente va a pasear, a tomarse fotos en los diferentes tipos de casas que son blancas con cúpulas celestes. Muy bonito. Busquen fotos de Santorini, verán que es un lugar muy afrodisíaco. La gente viaja ahí, aunque dicen también la crítica del turismo que huele muy mal ese lugar. Lo cierto es que es una isla así, ¿verdad? Parece una letra C, la isla, vista de forma aérea. Y en el centro estaba el volcán, ¿verdad? Que destruyó prácticamente todo por ahí. Eh, y solo quedaron prácticamente noticias de lo que pasó ahí, ¿verdad? Probablemente nadie sobrevivió. Quizá algunos que ante el temblor del volcán huyeron pensando que iba a pasar lo peor, se habrán salvado, pero si el volcán explotó, como dice la historia que explotó, que de pronto se rompió y se fue todo al fondo del mar, sí implicaría que nadie pudo haber sobrevivido. Aún si hubieran intentado huir en el momento de la explosión, no habrían podido llegar primero a puertos. Segundo, no podrían haber navegado tanto, porque la misma sacudida de la tierra pudo haber provocado, ¿verdad?, la expansión de una gran ola que los pudo haber consumido, ¿verdad? Sobre todo porque esta ola habría sido una ola caliente, una ola o agua caliente prácticamente. Habrían sido naufragados fácilmente. Así que no hay testimonios muchos, más que la obra de Platón, que cuenta la historia de este pueblo. Las leyes sobre el idealismo de la República, que es una tremenda obra sobre el Estado, la autoridad, la Apología de Sócrates, que es una obra bien chiquitita de 11 páginas aproximadamente, donde aparece Sócrates defendiéndose de los que lo acusaban falsamente. Bien, ahora veamos los mitos de Platón. Habíamos dicho anteriormente que Platón utiliza los mitos como especie de emblemas o símbolos para, para poder enseñar algo importante. Por ejemplo, en el mito de la caverna, él intenta hablar de la realidad del mundo, de lo que pasa en el mundo y también del papel del filósofo. Por otro lado, en el mito este de la transmigración, trata de hablar, por ejemplo, bueno, de introducir la idea de la importancia de la ética, ¿verdad? La importancia de la virtud, ya veremos por qué. Y el otro mito que vamos a utilizar va a ser para hablar del amor físico y amor espiritual, que es el perdón, es el mito del banquete, ¿verdad? El mito de la relación entre el dios Poros y la diosa Penia. Ya hablaremos un poquito de eso también. La importancia que tiene, por tanto, es aterrizar siempre a cosas humanas, ¿verdad? Aunque parta de cosas fantasiosas. Veamos el mito de la transmigración de las almas, o también llamada metempsicosis, ¿verdad? Metempsicosis. Metem significa más allá, psicosis es mente o alma también, ¿verdad? Esas son las almas que pasan a otro tipo de realidades. Creía en la reencarnación y la reencarnación se daba a causa de lo siguiente. Dice que por el cosmos viajaba un conductor de un carruaje,
¿verdad? Que es el dios, un auriga divino, ¿verdad? Auriga es un conductor de carruaje. Y este auriga lleva dos caballos, uno blanco y uno negro. El caballo blanco simboliza la disciplina, el orden, ¿verdad? La rectitud. El caballo negro, pues la indisciplina, el caos, el desorden. Pues el Dios les dice a las almas, ¿verdad? Cuidado que hay turbulencia debido a esta lucha entre el bien y el mal. Y a las almas, pues de alguna manera insolentes, ¿verdad? No hicieron caso al Dios y por esa razón se caen o se pierden de la caravana que van detrás del Dios, se pierden, extravían y caen esclavizadas en un pequeño bojotillo que llamamos ser humano. Es así como llega el alma al cuerpo. Por tanto, el alma cae castigada en el cuerpo se convierte, por tanto, en la cárcel del alma y el alma tendrá que sufrir, el alma tendrá que sufrir las necesidades del cuerpo, el dolor del cuerpo, la enfermedad del cuerpo, tendrá que padecer igual. Entonces tendrá que pasar por un proceso que llama un proceso de mortificación, donde el alma tendrá que irse liberando poco a poco de esas apetencias y dolores para pasar a un proceso de espiritualización donde podrá restaurarse poco a poco. Pero pasa mucho tiempo entre esas reencarnaciones que hay. Quiero aclarar que la reencarnación en la que cree Platón no es como la de la comunidad hindú, que cree que de repente el hombre puede encarnarse en caballos, en vacas y todo eso. No. Para Platón cree que el alma humana solo se puede reencarnar en un cuerpo humano, por lo cual es de humano a humano. Eh, y es la idea de Platón de perfeccionamiento es muy parecida a la idea del karma, que es obviamente que entre mejor soy, mejor persona soy, podré tener una mejor oportunidad la próxima vida. Es decir, que si ahorita nací como mendigo y fui muy buen mendigo, puede que en la siguiente ocasión me convierta en empresario y la siguiente quizá en rey. Entonces podemos pasar por diferentes tipos de vida. Pero se saca unas ciertas cantidades que no sé si serán simbólicas o es simplemente por rellenar el contexto. Dice que una vez tendrá que pasar el hombre por estas reencarnaciones por un largo periodo de tiempo, alrededor de 10.000 años, desde la primera hasta la última reencarnación. Y cuando por fin se dé la última muerte, será determinado el justo juicio de si serán condenados o podrán por fin ser restaurados para poder retornar a esa tierra que está más allá de Urano, el Topus Uranus le llama, la tierra que está más allá de Urano, donde habitan los dioses, el Olimpo, ¿verdad? Podrá retornar obviamente a la tierra del Olimpo, que según creía él, pues estaba allá, más allá de Urano. Eh, y después de, obviamente, morir en la última vida, tendrá que esperar 1.000 años para poder llegar desde ese peregrinaje de la tierra hasta la tierra de los dioses. Eh, hasta que por fin ya pueda ser restaurado por completo. En este sentido, podía pasar de diferentes tipos de vida en 10.000 años, de filósofo a rey, de rey a hombre de estado, podía ser padre de familia o comerciante, gimnasta, artista o médico a profeta, de sacerdote, labrador, artesano, sofista, a demagogo o tirano. Es decir, podía pasar por todo, ¿verdad? Podría incluso llegar a ser asesino, ¿verdad? En alguna de esas vidas. Filosóficamente hablando, ¿existe o no existe la reencarnación? Lo que tenemos que entender es que hay varias posturas en la filosofía. La primera, la postura mecanicista, que niega por completo todas estas realidades espirituales. La postura teísta, que cree que existe la inmortalidad del alma, que cree que existe Dios, ¿verdad? Entre los teístas está la postura filosófico-cristiana, que también enseña que la reencarnación no es posible porque perdería totalmente sentido la resurrección de Jesucristo. No tendría razón de ser el que Jesucristo hubiera venido si a través de reencarnaciones podemos irnos purificando. Por lo cual, el hecho mismo que Jesucristo se revelara como la persona que trae la redención para los hombres implica y determina que realmente un cristiano no puede creer en las vidas pasadas. No es congruente, no es coherente con la doctrina cristiana. Entonces, esas son las particularidades que hay que entender. No tendría sentido. Habría sido un sacrificio inútil el hecho de que Jesucristo muriera por la humanidad. Ahora bien, antes de pasar al mito de la caverna, ahorita en la mañana me preguntaban algunos, sí, pero es que hay algunos fenómenos que la gente comenta, de que, vaya, de que hay gente que recuerda la vida pasada, gente que dice recordar la vida pasada, como de repente casos de niños o niñas que dicen que vivieron en tal casa, en tal lugar, y los papás investigan y si está esa casa, y si existe una casa en ese lugar,
y con un lujo de detalle la niña describe cómo es que vivía en esa casa. Entonces, existen ese tipo de documentales y de casos. Mm, habría primero que probar la veracidad de lo que dicen. Habría que ver si no hay alguna influencia. Habría que ver si de repente no hay una manipulación del adulto sobre lo que realmente el niño quiso decir. Quizá la similitud pues realmente no sea tan asombrosa y por tanto sea una simple fantasía de un niño que cree haber vivido en otra casa. Pero no sé, eso es una posibilidad. La otra posibilidad de tipo desde el punto de vista de lo espiritual, que quizá sea tal vez, no sé, influencia de algún espíritu maligno, que quiere hacerle creer a la familia que hay reencarnación. Podría ser también. Una explicación muy religiosa, diría yo. Esa es otra posible explicación. Lo cierto es que todo esto es un misterio y no hay manera de demostrar que hay reencarnaciones. Es que de tantos millones de personas que existimos en el mundo, miles de millones, tendría que haber mucho consenso al respecto. O sea, póngase a pensar, o sea, de tanta gente que hay en este mundo, la probabilidad de que haya gente que sienta que ha vivido una vida pasada tendría que ser altísima e históricamente confirmada en muchos momentos de la historia. Sin embargo, no sucede. Son casos así bien esporádicos, ¿verdad? Casi legendarios que aparecen por ahí. Y me preguntaba otra persona, Lick, ¿y qué pasa cuando de repente dice, a mí me ha pasado algo, de que de repente, bueno, todo nos pasa en realidad, de que de repente siento que yo ya he visto algo como que lo estoy viviendo dos veces. Yo siento que ya lo viví. Entonces me estaba hablando prácticamente del déjà vu. Pues si alguien tiene esa duda, les doy lo que yo he, lo que no, lo que he investigado, no, lo que he leído sobre investigaciones médicas y científicas acerca del déjà vu. La explicación más plausible, hasta ahorita y más probable, de que explica por qué ocurre este fenómeno del déjà vu, consiste en lo siguiente. El ser humano cuando capta la realidad, lo capta como una cuestión única, pero se reparte. Es decir, la información llega a dos hemisferios distintos y cada hemisferio lo interpreta de manera distinta. El hemisferio derecho interpreta la parte emotiva, emocional, ¿verdad? La parte del lenguaje, mientras que el lado izquierdo es la parte espacial, matemático, lógico, simbólico, y por tanto capta la realidad de manera distinta. Normalmente, los dos hemisferios captan la realidad al mismo tiempo, pero podría ocurrir en el caso de un estrés, de un cansancio mental o físico, que de repente la información llega más rápido al hemisferio derecho antes que al hemisferio izquierdo. Y eso produciría el fenómeno de creer que he vivido dos veces ese mismo fenómeno. Primero lo proceso con el derecho, me da la sensación de que estoy guardando esta información y cuando llega por fin a terminar de guardarse el último de los datos bioquímicos a través del cerebro en la sinapsis en el lado izquierdo, genera esa sensación de haberlo vivido dos veces. Pareciera como que fuera una especie de sensación rara, como una especie de luzazo que de repente sentimos, que como que se nos abren más los ojos, como que le enfatizamos o enfocamos mucho la sensación en la cabeza, en la mente aquí, sentimos como el golpe así intuitivo, y por tanto se produce ese fenómeno de esa manera. Eso es lo que dicen los científicos al respecto del fenómeno del déjà vu. Y tiene sentido. Es como pensar que el corazón bombea sangre a todo el cuerpo. Sale por la aorta y sale por todas las arterias. Y recuerden que hay arterias que llegan a una mano y llegan a otra, que las longitudes son casi similares y puede que llegue más rápido a una mano que a la otra. Pues de igual manera, las longitudes también de los conductos que llevan la información a cada hemisferio podrían ser un poco diferentes en una persona y por eso se producen constantemente los déjà vus. O podría ser que de repente había una cuestión bioquímica que impidió que aquel dato bioquímico que entró como ondas de sonido o de visión o de calor al cuerpo, ¿verdad? Llegara obviamente más rápido por un lado que no tenía obstáculos y llegó más lento porque se encontró un obstáculo en el camino, ¿verdad? Eso puede producir realmente esa doble sensación. Así que de ese déjà vu es que salen muchas de las leyendas de creer que hay vidas pasadas. Podría venir de ahí, pero es una reinterpretación de algo que puede ser explicado científicamente. Prosiguiendo, el mito de la caverna. El mito de la caverna es un intento de explicar, como dije, la situación de la realidad, de lo que estamos pasando. Comienza narrándolo de la siguiente manera. Imaginen de repente que en una cueva
Hay una serie de seres humanos atados de pies y de manos, con la cabeza también atada, y solo están viendo sombras en la pared, eh, producidas quizá por las llamas o por algunos titiriteros que están detrás de ellos, ¿verdad? Generando estas figuras en la pared. ¿Qué pasaría, dice Platón, si de repente estos titiriteros dijeran, hagamos un experimento, liberemos a uno de estos hombres, a ver qué pasa si se entera de lo que realmente ocurre? Veamos qué sucede. Entonces de repente le pasan un poco más de información, ¿verdad? Y aquella persona, bueno, le pasan información en el sentido de que le quitan las cadenas, lo liberan y le permiten que incluso salga de la cueva. Esa persona saldrá de la cueva y se quedará extasiado al ver lo que pasa. Dice que quizá al principio le duele un poco la vista para salir de la cueva porque comúnmente la vista le costará adaptarse, estará tan adaptado a la oscuridad y cuando vea la luz le dolerá la vista. No podrá soportarlo por mucho tiempo, pero poco a poco la misma capacidad humana le permitirá poder enfocar bien la realidad y darse cuenta de lo que realmente ocurre. Y tendrá que tomar una determinación con lo que acaba de aprender. Cuatro posibilidades hay, según Platón. Posibilidad número uno, dirá, esto es demasiado, no soporto tanta cosa, esto está raro, se ve peligroso, mejor me regreso a mi vida alienada, no me esfuerzo más, no estudio más, no voy a la universidad, no investigo más, no leo más, estoy cómodo así como estoy, no, haya que se enteren otros, yo estaba bien como estaba. Y entonces cómodo en su vida de mediocridad, volverá a ser un alienado. Dirá, yo me pongo las cadenas, con gusto, no, estaba tranquilo yo aquí en mi casa, ¿verdad? ¿Para qué me metí ese lío, verdad? No, me salgo de la facultad, no estudio ya. Esa actitud que comúnmente solemos tener a veces. Eh, es una actitud obviamente que le impide acceder a conocimiento. Se queda cómodo en esa realidad. Opción número dos, decide quedarse afuera y decir, esto está tan maravilloso que me voy a quedar aquí meditando sobre esto, contemplando esto, ¿verdad? Y se guarda todo el conocimiento para sí, no lo comparte con nadie, es egoísta y se queda simplemente creyendo que eso que le gusta es suficiente. Se olvida de sus parientes y amigos, se olvida de todos los paisanos, ¿verdad? Me largo de aquí, aprendí algo bonito aquí en otro país, no regreso acá más a mi país. Jamás le vuelvo a colaborar yo con mi país para sacar de la ignorancia a mi gente. No. Aquí me quedo yo. Ya me hice doctor aquí, ya soy médico acá, ya soy ingeniero acá. Entonces, ¿para qué voy a volver a Honduras? Esa gente que se queda con el conocimiento de manera egoísta. Tercera alternativa. Se da cuenta y dice, estos tipos que están ahí generando las figuras se ven muy cómodos, ¿verdad? Les cobran tributos, les sacan billete a cambio de fábulas. Ahí están los malos políticos corruptos, ahí están los falsos medios de comunicación que venden pura chatarra intelectual, ahí están los fanáticos religiosos, también falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas que engañan a la gente, al pueblo, ¿verdad? Con sus fantasías. Eh, y ahí están un montón de gente también que aprovechó el conocimiento para simplemente enriquecerse a costa de todo. Como aquel médico que le cobra 500 pesos al ciudadano solo por decirle, toma ese término fe. Eh, ese tipo de gente que aprovecha el poco conocimiento que tiene, o puede ser mucho también, pero para simplemente enriquecerse y valerse de los demás. Explotar a la gente. Y dice, me gusta esa vida, me quedo ahí con ellos, me vuelvo un sofista, un charlatán. Cuarta posibilidad, veo lo que está fuera de la cueva, regreso a la cueva porque sé que tengo que hacer algo, tengo una responsabilidad de lo que me he enterado, de compartirlo con la gente y no puedo quedarme tranquilo aquí afuera, tengo que volver a decirles, oigan, fíjense que lo que está aquí en la pared, esta no es la realidad es esta. Entusiasmado por enseñarlo, compartirá con todos el conocimiento. ¿Qué pasaría con este que hace este papel? Pues ¿qué actitud tomaría la gente ante él? Los más viejos dirían, ¿qué me vas a tú venir a enseñar a mí? Si yo nací antes que tú, ¿verdad? ¿Cómo vienes a decir que lo que vemos no es la realidad? ¿Qué sabes tú? Eres un imberbe, un pobre joven que no puede enseñarme algo nuevo. Entonces, basados en la tradición, se quedarán también en la ignorancia. Y también los jóvenes de repente dirían, me parece muy complicado,
No, yo quiero divertirme, yo quiero estar tranquilo acá. No, que eso sea para los viejos, que ellos se enteren, que ellos hagan todo. Es para adultos. Yo estoy tranquilo aquí, ¿verdad? Me quedo con mi PlayStation, me quedo con mi juego de video. No quiero aprender más, ¿verdad? Entonces, muy cómodos con esa arrogancia, tampoco accederán al conocimiento. Pero hay gente dentro de la gente alienada que está tan cómoda que incluso se forjó una estructura dentro de la cultura alienada que les beneficia, quizá económicamente, y dirán, este tipo es un enemigo nuestro, ¿verdad? No podemos dejarle que siga enseñando lo que enseña, porque nos arruina el negocio, por lo cual eh, callémoslo, censurémoslo, saquémoslo, expatriémoslo, metámoslo a la cárcel, matémoslo. Es un enemigo público de la sociedad. Entonces pasará que el que tome esta determinación de volver al pueblo también podrá arriesgar la vida. ¿Y cómo se llama este personaje? ¿Qué tipo de nombre habría que darle a este que se atreve a conocer la verdad, retornar, conocer la verdad, retornar, para poder compartirla y difundirla y decir a la gente lo que es la realidad, la verdad, hacer crítica? Ese es el papel, dice Platón, del filósofo. No del filósofo de carrera, o sea, lo que estudiamos filosofía lo hicimos para aprender la materia, pero cualquier persona que tenga actitud crítica ante la vida puede ser este filósofo que no se queda conforme con lo que sabe y que aprende más, aprovecha la oportunidad que le dieron de acceder al conocimiento y lo utiliza para el bien común, lo utiliza para beneficiar a la gente, para quitarlos de ese sistema de explotación, para que también sean libres como él, ¿verdad? Y forjar una mejor civilización. Pero dice que, como el filósofo, también corren peligro, pueden llegar a morir. Como Platón, se inspira en la historia de su, pero como Platón se inspiró en la historia de su maestro, en Sócrates, que murió por enseñar la verdad. Ese es el peligro de todo aquel que enseña la verdad. Puede morir por enseñar la verdad. A Jesucristo lo mataron por enseñar la verdad. A Martin Luther King lo mataron también por enseñar la verdad sobre los derechos humanos. A Malcolm X también. Mataron a doña Berta Cáceres por enseñar la verdad sobre el cuidado ecológico. La mataron también. Sin ser filósofa. No necesitó ser filósofa, solo enseñar la verdad. Y fue suficiente para que la mataran. Y así pasa con cualquiera, ¿cómo se llama? Mahatma Gandhi, ¿verdad? Asesinado también por fanáticos políticos, ¿verdad? Por todo lo que enseñaba a nivel político. También a John Lennon, lo mata un fanático de la misma música de él, supuestamente, ¿va? Dicen que fue un fanático. Yo le pongo muchas dudas que haya sido un fanático el que le disparó. Para mí lo quisieron mandar a callar porque Lennon enseñaba muchas cosas que incomodaba a toda Inglaterra, a la gente pudiente de Inglaterra, a la gente que quería mantenerse en un status quo. Por eso yo creo que lo mandaron a matar. Y después dicen que es un fanático, seguidor de él, ¿verdad? Yo creo que no necesariamente ha de haber sido así. Pero a John F. Kennedy lo mataron también por hacer lo correcto, ¿verdad? Por generar esa ayuda humanitaria con el mundo, como lo hizo con Honduras. John F. Kennedy ayudó muchísimo a Honduras. La colonia Kennedy lleva su nombre, por eso, porque él colaboró para poder hacer esa famosa colonia de beneficencia solidaria, de colonia para adquirir casas baratas, que mandó hacer el señor presidente Ramón Villa Morales. Hay fotos de Ramón Villa Morales en la casa presidencial de Estados Unidos dando discurso ahí frente a la Plaza del Capitolio, eh, donde está el famoso monumento a Washington, junto con la esposa y con John F. Kennedy y su esposa también, ¿verdad? Hay fotografías hermosas de esa reunión. Creo que fue, si no me equivoco, fue en el año 72, no, año 62, si no me equivoco. ¿Cuándo fue que llegó él ahí? No recuerdo bien, pero en el archivo de John F. Kennedy, ahí pueden buscar el nombre de Ramón Vida Morales y podrán ver todas las fotos bonitas a color de esa visita presidencial de este tremendo presidente del país. A Ramón Villa Morales no lo lograron matar, pero sí lo sacaron del poder, a golpe de Estado, porque estaba haciendo las cosas correctas. Ese es el peligro de la gente que hace y sigue la rectitud, pero es un riesgo que hay que tomar. El filósofo se vuelve muy incómodo para la gente que no quiere escuchar la verdad. Lo tratan como loco, lo tratan como alguien que pareciera que enseña cosas etéreas, cosas que no tienen sentido, se les ignora por completo, aunque tienen quizá la realidad mejor comprendida que el resto de los ciudadanos. Hasta que se han muerto los filósofos empiezan a decir, ay, tenía tanta razón, ¿verdad? Hasta después de muerto. Suele pasar muy a menudo esto.
¿verdad? Como dice Jesucristo, nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta en su tierra. Y entonces enseñar la verdad, ser un profeta, que es enseñar la verdad, implica obviamente eh, ganarse enemigos. A todos los profetas del Antiguo Testamento, según entendemos, a todos los mataron. A los apóstoles, por enseñar la verdad, también lo mataron, excepto a Juan, que a él solo lo lograron capturar, le echaron aceite hirviendo, no lo lograron matar, pero lo mandaron a las cárceles, a las canteras de Éfeso a trabajar forzadamente. Y murió de anciano. Pero ahí todos los demás murieron martirizados por andar enseñando lo que ellos creían era la verdad. Vean cómo Platón no se equivoca en ese sentido. Prosiguiendo, hablemos de las virtudes de Platón. ¿Preguntas hasta ahora, jóvenes? ¿Alguna duda? Hasta ahora. De mi parte, ninguna. Ok. Eh, ayer, en la clase de filosofía de la noche que estaba dando, les decía a los chicos, jóvenes, ¿todo bien? ¿Está bien entendido todo hasta ahorita? Y nadie me respondía, ¿verdad? Entonces les digo, jóvenes, ¿están ahí? Y me dicen, sí, me dice una estudiante al final. Me dice, es que si no le respondemos o no hablamos, es porque nos pone a reflexionar, me dice. Y le digo yo, pues si por lo menos logro eso como objetivo de la clase, que razonen y reflexionen sobre lo que voy explicando, me sentiré muy satisfecho. También se los digo a ustedes, si por lo menos lo que vamos hablando aquí de los filósofos les hace pensar sobre la vida y reflexionar sobre la vida, pues es ganancia. Ese es parte del objetivo de la filosofía también, que tengamos esa autocrítica y poder extrapolar estos conceptos a la vida cotidiana. Virtudes de Platón. Miren las virtudes representadas como mujeres. En una charla charla de iniciación cristiana, no, de madurez cristiana, yo tenía que explicar el tema de los espíritus malos, la influencia de los espíritus malos. Y cuando hablaba de los pecados capitales, puse a mujeres. Puse unas imágenes muy bonitas que una artista digital hizo en Photoshop de los pecados capitales con forma de mujer, muy hermosas, con hermosos vestidos. Busquen los pecados capitales en Google y sabrán, ya, ahí van a encontrar las imágenes, ya aparecen con círculos detrás de ellas muy bonitos. Eh, y me dice la muchacha, Lick, ¿por qué solo mujeres? Como pecados capitales. ¿No es algo machista eso? Me dice ella. Y le digo yo, para nada, porque realmente lo que se intenta decir y enseñar, le digo, primero, ¿por qué no me critican? Si enseñara el tema de las virtudes y pusiera solo mujeres, no dirían nada, ¿ok? Pero como el tema tiene que ver con algo negativo, creen que realmente hay misoginia en ello. No, simplemente se ocupa de la mujer como símbolo tanto de la virtud como del pecado, porque, primero, en la parte del pecado, porque la seducción es muy natural en la mujer. La mujer suele ser naturalmente seductora. Aunque no lo planifique, aunque no lo quiera, seduce con su cabello, su mirada, su cuerpo. Seduce sus labios, ¿verdad? Hasta sus lunares son atractivos. Es decir, de alguna manera al hombre se le seduce por medio de la imagen. Y los pecados, pues también seducen a través de este tipo de imágenes, como el amor por el dinero, el amor por el placer físico. Evidentemente, queda muy bien la imagen de la mujer como seductora para referirse a la seducción del pecado. Y en el caso de la virtud, la mujer pues simboliza también la belleza, ¿verdad? Y las virtudes hacen a la persona bella, moralmente bella. Por eso es que utilizamos también a las mujeres como representantes o imágenes antropomórficas de las virtudes. Platón las utilizó y vamos a utilizar unas imágenes que tengo por aquí para explicar un poquito detalles de estas imágenes, para que comprendamos la riqueza que hay detrás de esta representación. Primera virtud. Primero, antes de definir las virtudes, quiero mostrar una tabla que es una especie de matriz que presentará cada tipo de alma, porque para Platón hay varios tipos de alma. Cada alma tiene relación con una parte del cuerpo, cada parte del cuerpo tiene relación con una clase social, cada clase social tiene relación con una virtud que deben cultivar y ahí es donde realmente vamos a hablar de la virtud. De eso trata la tablita que voy a mostrar a continuación. Una tabla que es así. Las partes del alma primero. Veamos cuáles son los tres tipos de alma según Platón. Dice que en el ser humano hay un alma de tipo espiritual y dos almas de tipo orgánico o material o mortal. El alma de tipo espiritual es llamada racional, representada por la cabeza. La cabeza es la parte del cuerpo que representa al alma racional.
También está el alma irascible, que tiene que ver con la parte del tórax, la parte apetitiva, que tiene que ver con la parte, de la parte digestiva hasta la parte, ¿cómo se llama? Reproductiva. Así que tiene que ver tanto con los placeres del hambre como los placeres sexuales, la apetitiva. Ahora bien, cada alma tiene un nombre en griego. En el caso del alma racional se le llamaba el nous, o también se le llamaba logos. Nous es la mente, logos es la razón. Así que básicamente lo mismo. Básicamente se refiere casi a lo mismo. Es un alma de tipo inmortal, ya que en la cabeza se generan las actividades de esta alma y lo que genera esta alma como producto son ideas y las ideas son inmortales, por lo cual cree que es un alma de tipo inmortal. Cree que esta alma para poder cultivarse, la clase social que representa la cabeza en la sociedad es la clase del rey. Y este rey para poder gobernar como tiene que ser, para gobernar bien, tiene que cultivar una virtud, la virtud de la Sofía, la sabia prudencia, ¿verdad? Así que la prudencia es la primera virtud de Platón. La segunda virtud, que viene del alma irascible. El alma irascible está ubicada en el tórax porque aquí se siente toda la parte del miedo, se siente también la valentía, se siente también la parte de la euforia, de la alegría, porque aquí insuflamos. Cuando estamos entusiasmados, empezamos a jadear. Si estamos excitados, empezamos también a jadear. Si estamos obviamente asustados, empezamos a sentir la presión cardíaca, por lo cual en el tórax están los fenómenos que gobierna el alma irascible, llamada en la cultura griega el timos, así, o thimos con Z, thimos, Z española o TH inglesa, thimos. El thimos, en este caso, representa a la clase social, es un alma de tipo mortal, ¿verdad? Representada en el tórax, y la clase social que debe aprender a dominar la parte irascible es la clase militar. ¿Y cómo lo van a poder controlar? ¿Cómo van a poder dominar, ¿verdad? Esa parte irascible? Mediante una virtud llamada la virtud de la fortaleza o Andreia. Andreia o fortaleza. Se le llama Andreia en el mundo griego porque, bueno, o sea, Frones y Sofía, porque Frones dice la palabra directa que significa prudencia y Sofía significa sabiduría, entonces evidentemente se refiere a eso. Pero Andreia viene de la palabra andros, que significa algo que tiene relacionado con el hombre, por lo cual el nombre de Andrea, que es un nombre femenino, significa la viril, la viril o la fuerte o la valiente, ¿verdad? Eso es lo que significaría Andrea. Y por tanto tiene relación con el tema de que es una mujer, o una virtud, mejor dicho, que representa esas cualidades que comúnmente se encuentran más en los hombres, comúnmente. Por ejemplo, en una época de guerra, vean ahorita Ucrania y Rusia, ¿quiénes se quedaron para la guerra y quiénes se fueron? Las mujeres se fueron y los hombres se quedaron, la mayoría de los hombres, convocados por Rusia para que se quedaran a pelear. Y las mujeres las protegieron. En Rusia la guerra es bien injusta porque es diferente a que los hombres, las mujeres decían quedarse para pelear. No. Las mujeres que no son militares se van, ¿verdad? Se cuidan, porque son las que van a darle continuidad a la sociedad. Mientras que el hombre, pues es carne de cañón, ¿verdad? Entonces, evidentemente, termina siendo que pone el pecho en las guerras, ¿verdad? Es un acto de injusticia, obviamente, porque tendríamos que pelear tanto hombres como mujeres. Pero bueno, así es la guerra todavía en muchos pueblos. En caso del alma apetitiva, ya vamos a dar un poquito la definición de cada una de las virtudes. En caso del alma apetitiva, está en la parte, como digo, digestivo-genital y por tanto se le llama la epitimia, ¿verdad? La epitimia. Esta palabra es el equivalente del alma llamado apetitiva. Y en este caso, la clase social que debe eh, dominar el placer, los apetitos, es la clase de los productores o trabajadores. Es un alma, por tanto, tipo también mortal, porque obviamente, ¿qué produce la parte orgánico, digestivo y genital? Pues pura cuestión orgánica, ¿verdad? Desechos y obviamente, el, ¿cómo se llama? Los gametos, tanto del hombre como de la mujer. Y en este caso, pues, los productores deben aprender a dominarse en cuanto a los placeres, porque si quieren enriquecerse, si quieren llegar a ser prácticamente dueños de grandes riquezas, tendrán que controlar ese placer mediante una virtud llamada la templanza. La sofrosine se le llama en el mundo griego a la virtud llamada templanza. Ahora, dijimos que hay cuatro virtudes. Si se fijaron, habían cuatro mujeres.
La cuarta virtud, entonces, ¿cómo aparece? Si solo hay tres clases sociales según Platón y cada una solo hablan de tres almas, pues dice Platón, así el rey, pues, si quiere ser prudente, tendrá que forjarse en ciertas disciplinas. Militar también y el productor también. ¿Cuáles serían esas disciplinas? Dice que el rey tendría que educarse en cosas superiores, educación superior, como filosofía, matemáticas, astronomía. Y dirán algunos, ¿por qué astronomía y matemática para ser gobernante o rey? Simple, porque esos niveles de conocimiento también elevan la eticidad de la persona. Entre más sabia la persona y más crecido su intelecto, más ha, diríamos, evolucionado civilmente, civilizadamente. Se vuelve más intelectual y también mejor gente, mejor ser humano. Le eleva a nivel de la virtud, porque para llegar a ser experto en esas ciencias hay que ser muy disciplinado, ordenado, ¿verdad? Perspicaz, inteligente, ¿verdad? Entonces, por esa razón muchos astrofísicos caen tan bien, no sé si se han fijado cómo caía tan bien don Stephen Hawking, o cómo cae también Neil deGrasse Tyson. Caen tan bien porque son gente tan amable, en esos niveles de doctorado en física y en astrofísica, son gente de conocimiento muy elevado, porque también su humildad bajó tremendamente. Entonces, mejor dicho, su humildad apareció tremendamente y su orgullo bajó tremendamente, porque esos niveles de educación, la gente aprende a ser más honesta intelectualmente y también más humilde respecto al conocimiento, más respetuoso respecto a lo que falta por conocer. Esa es la razón por la cual estas ciencias superiores elevan el espíritu del ser humano. Se requiere un rey así, un rey que no sea pedante, sino un rey que sea humilde, un rey que tenga dos de gentes, que sepa ver a los demás como a sus congéneres, ¿verdad? Sus hermanos, prácticamente dentro de la humanidad. Y eso solo lo da pues ese tipo de conocimiento elevado. El militar, por otro lado, tiene que forjarse en educación básica, gimnasia, música, poesía. Y dirán algunos, ¿poesía? ¿Por qué música? Si son militares. Bueno, es que Platón creía que no se puede, se le tenía que enseñar estas dos disciplinas, música y poesía, al militar para que no pierdan eso que llamamos humanidad. Porque si no se convierten en máquinas para matar. Y eso es lo que pasa a veces en este país, en toda Latinoamérica. Los militares les falta mucha formación en valores, para que piensen dos veces antes de lanzar un disparo u obedecer también a una orden que manda a paliar a los ciudadanos. Se supone que ellos se forman para proteger a la ciudadanía. Ajá, y viene un mandatario y les dice, salgan a paliar a la gente y ellos como que fueran, disculpen la palabra, pero como que fueran borregos, salen a matar gente. Y entonces, ¿qué pasa? No tienen conciencia, no tienen ética, no tienen capacidad de decir, no vamos a cumplir con esa ordenanza del presidente. Aquí lo vimos en el año 2009, lo vimos en el año 2019, 2017 también. 34 muertos por culpa de la policía militar y militares que salieron supuestamente a apaciguar lo que pasaba afuera. Si lo que había afuera era una fiesta cívica donde exigíamos que hubiese una revisión de los votos. Era una fiesta cívica y salieron a matar a la gente indiscriminadamente en este país, como bestias. Desgraciadamente, le falta mucha formación en valores. Y además, la música y la poesía, para que aprendan a apreciar la vida humana. Porque alguien que escribe música, alguien que escribe poesía, ve la existencia humana como una especie de regalo, ¿verdad? Y ve la vida como algo tan valioso. Experimenta la contemplación de la vida, la música y la poesía. Y estos hombres no aprecian la vida, no la valoran, no saben que detrás de unas balas va la vida compleja de un padre de familia, de un hijo del cual dependía una madre, de un padre de los cuales dependían los hijos, de una madre que de repente dejó a sus hijos abandonados. No se dan cuenta que al matar a un ciudadano están matando una historia compleja. Y eso es lo que les falta a estos militares. Por eso es importante formarlos en estas disciplinas también, para que tengan calidad humana y no la pierdan. Si no, tendremos solamente bárbaros, ¿verdad? Bárbaros y borregos, que es la palabra más adecuada para referirse a alguien que no tiene conciencia moral, que no se toca el corazón para disparar con bala viva, cuando hay tecnologías para poder detener a un ciudadano sin tener que matarlo. Balas de goma, ¿verdad? El simple hecho de someterlo, de apalearlo un poco y someterlo, nada más, pero no torturarlo, como hacen en Nicaragua, por ejemplo, que torturaron a muchos estudiantes, les arrancaban las uñas de las manos los militares en Nicaragua.
a jóvenes de la Iglesia Católica, incluso de grupos juveniles, que luchaban contra este reeleccionismo absurdo de un sistema manipulado también en Nicaragua, contra Daniel Ortega. Entonces vemos cómo los militares necesitan mucho de esta formación, porque hacen unas cosas inhumanas. De hecho, yo he visto entrenamientos de militares en estos países latinoamericanos. O sea, ¿en qué les va a ayudar, por ejemplo, agarrar la cabeza de un perro y comerse la cabeza de un perro, la carne de la cabeza de un perro? Yo he visto videos así, donde los militares, el tipo de entrenamiento que le ponen es a poder comer carne de perro. Veo un militar que llevó una baldada de arroz, no sé de qué, comida, y la tiró en el suelo, ¿verdad? Y le dijo, coman a los militares, como que fueran perros. Coman. ¿En qué ayuda eso? ¿En qué le beneficia? Si el tema es que se adapten a comer carne o cosas grotescas, que solo le pongan en un plato la cosa grotesca, que se la coman. Pero someterlos de esa manera y denigrarlos de esa manera, no los convierte en bestias, no los convierte en seres humanos. Y ese es el tipo de entrenamiento que hacen en estos países latinoamericanos. Ahí están los videos. Pueden buscar muchos videos de entrenamiento militar, cómo los someten y los denigran. Hermosa película, la de, ¿cómo se llama este autor? No sé si fue de Martín Scorsese o fue Scorsese, o ¿cómo se llama el otro? De Hitchcock. No, no recuerdo cómo se llama el otro cineasta, que hay una película de Estados Unidos donde muestra este maltrato psicológico al militar y al final en qué desembocó la película, en que un joven gordito que lo maltrataron toda la película se puso psicópata y empezó a matar a compañeros y al mismo instructor militar lo terminó matando. Porque a eso conlleva ese tipo de supuesto entrenamiento, a volver a gente desquiciada, gente sin valores. Entonces, esa es la desgracia que Platón miraba, por lo cual dice, enseñémosles música y poesía. Queremos humanizarlos, que aprendan a contemplar la vida, que la valoren, ¿verdad? Y además les va a servir también de repente para poder enamorar a las mujeres, ¿verdad? Para tener novias, de repente una novia, conseguirse un buen amor, que comprenda también su sacrificio. También se requiere tener ese tacto. El productor lo que tiene que tener es, bueno, en este caso, básicamente los oficios. No hay una formación específica para él. Puede repartirse en tantos oficios como quiera. Ahí quiero ver el comentario. La chaqueta metálica, creo que se llama la película. Creo que sí. Creo que esa es. Donde sale este ex militar, que es actor también, era ex militar. Ahí lo agarraron porque él tiene experiencia de eso, ¿verdad? Y siempre ha hecho papeles como de militar en algunas películas, porque es excelente para ese papel. Eh, y este chico también que salió con Jennifer López en otra película llamada La Célula, ¿verdad? Eres el actor también de esa película. Ahí nos quedamos jóvenes, pasen un excelente fin de semana. No se olviden de colocar su asistencia final y revisar que hoy se vence una tarea, creo yo. ¿Verdad? Creo que hoy se vence una tarea. Sí, es la del control bíblico. Sí, no la vayan a olvidar. Nos vemos, Lee. Nos Nos vemos. vemos, Lita. Feliz fin. Muchas gracias. Sí, esa es la chaqueta metálica. Esa es la película. De Stanley Kubrick es la película.